Padre Nuez, una disculpa, por favor. Tengo una gata que es maravillosa, pero se me subió arriba de la computadora y ya saben, hizo desastre, me paró aquí. Así que bueno, continuando, espero que todos se vuelvan a conectar. De verdad que se las voy a mostrar. Es hermosísima, pero este, es mi pegota, pues, está todo el tiempo, me sigue para todas partes. Y bueno, se subió a la computadora y me la apagó. Entonces, bueno, retomando otra vez lo que estábamos viendo, disculpen, el tema de lo psicoespiritual y lo psicoemocional. Tema 3. Les comenté el jueves pasado que por favor hicieran una lista de todo lo que ustedes vieran de ustedes, qué les gustaba, qué no les gustaba, qué sentían que debían mejorar, qué sentían, o la idea, qué sentían que había que de niños o de niñas ustedes les gustaba y no siguieron alimentando eso, ¿no? Porque muchas veces la información de la familia, del medio donde uno se rodea y todo eso, le van cambiando las ideas. Pero bueno, este que está aquí, decíamos, somos nosotros, ¿sí? Y este es nuestro mandala de la vida, nuestra flor de la vida. Aquí empieza, aquí comienza. Entonces, si hicieron el trabajo que les di, o la tarea, como quieran decirle, como quieran llamarle, la tarea que les dejé, se habrán dado cuenta de muchísimas cosas. Yo les comentaba el jueves que cuando yo hice este trabajo, lo único que puse en las cosas buenas es que tenía buena salud, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos tabúes relacionados con que si yo decía o no, el ego de mí era el ego del orgullo que se estaba manifestando y tenía que morirse y etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente no me daba cuenta que eso me estaba destrozando mi autoestima. El autoestima no es algo negativo, es algo muy positivo para la vida de un ser humano, porque te da la pauta para poder salir adelante, sobre todo en los momentos más difíciles de la vida. Si tienes una autoestima baja, pues vas a traer un montón de cosas negativas a tu vida porque eso es lo que estás pensando acerca de ti, que no sirves, que estás mal, que eres, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, necesitamos reconocer quiénes somos en toda su magnitud, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, no sé cómo les fue, me gustaría mucho que me comentaran algo, por favor. Que me comentaran cómo les fue con la lista, con el trabajo que les mandé a hacer. Si alguien lo hizo, que de verdad me daría mucho gusto, mucho gusto escucharlos. Y como les decía hace un ratito antes de que se cortara el internet y se apagara mi compu, que bueno, o sea, las personas que me pidieron las cartas astrales, por favor, conéctense conmigo por WhatsApp, manden un mensajito para los datos y todo eso, porque sí es muy importante que me digan qué día nacieron, la hora de nacimiento, el lugar donde nacieron y todo eso, ¿no? Bueno, veo que nadie me dice nada sobre eso. Me hubiera gustado, de verdad, me hubiera gustado escuchar algo, leer algo,
si hicieron la tarea que les dejé, porque de veras yo les comentaba el jueves que de nada serviría que estuviéramos viendo un tema tan importante como es el autoconocimiento si nosotros no empezamos a hacer un análisis de nosotros mismos, no nos empezamos a analizar, a estudiar y todo eso. Ay, ustedes no se imaginan la alegría que me da ver las personas que se están conectando. Para mí mira, aunque sea este medio muy frío, ¿no? De que está la computadora aquí, la pantalla y ustedes están por allá, pero solamente con leer el nombre de ustedes aquí cuando se conectan, me da una emoción y una alegría enorme, 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 no se imaginan cuánto, porque a muchos de ustedes los conozco y me conocen desde hace mucho tiempo y saben muchas cosas que lo que les comento aquí no son solamente palabras, sino que son vivencias de mi vida, ¿no? Entonces para mí eso es más que maravilloso que estemos conectados de esta manera, ¿no? El universo por algo nos ha puesto esta bendita tecnología, ¿no? Porque nos está sirviendo. Malia dice, la tarea estuvo muy reflexiva, muy reflexiva. Claro que sí, muy reflexiva, como dicen aquí en México, mucho, muy, ¿sí? Muy reflexiva, ¿por qué? Porque nos hace ver, nos hace analizar cosas que ni siquiera nosotros habíamos tenido en cuenta. Cosas que aparentemente parecen insignificantes, pero de insignificantes no tienen nada. Hoy leí una frase que decía, cuando te des cuenta que las pequeñísimas cosas de la vida son las más grandes, vas a poder trabajar y reflexionar sobre lo que realmente importa. Y es verdad, porque quizá le damos la importancia a cosas enormes, aparentemente. Hola Juanita, qué alegría verte aquí. Cosas que aparentemente son muy grandes, pero resulta que esas cosas grandes a veces nos alejan de lo que realmente somos nosotros, ¿no? Entonces, a partir de este momento es reconocer, volver a ver dentro de cada uno de nosotros esa, aunque sea esa pequeñez, pero en esa pequeñez darnos cuenta cómo estamos realmente, quiénes, quiénes somos. Entonces, si hicieron la tarea, como decía Amalia, se van a dar cuenta lo tremendamente introspectivo que es esto. O sea, nos lleva a buscar dentro de nosotros, a buscar a un nivel de profundidad enorme. Entonces, bueno, la tarea está pendiente, ¿sí? Para los que no la hicieron, la tarea está pendiente. Para los que la hicieron, los felicito porque es meterse a esa parte de uno que a veces uno dice, sí me quiero autoconocer. Y muy bien, Aide. Así es, así es. Uno dice, me quiero autoconocer. Y otra parte de uno dice, no, me da mucho miedo, me da mucho temor. Nosotros tuvimos una gata, que no era mía, la gata era de mi hija, pero la tuvimos un tiempo aquí. Y resulta que la gata nos enseñó muchísimo en relación a eso, ¿no? Porque ella nos buscaba para que la acariciáramos. Y cuando la empezábamos a acariciar, nos, nos botaba y se iba. O sea, no se dejaba, no se dejaba. Entonces nosotros decíamos, ¿quiere o no quiere? O sea, ¿no? ¿Quiere o no quiere? Y a muchos de nosotros nos pasa eso. ¿Queremos o no queremos?
¿Por qué? Porque hay una parte de nosotros que sí quiere autoconocerse, pero hay una parte de nosotros que tiene mucho temor, mucho, mucho temor. Y hay una parte de nosotros que es realmente perezosa, que no quiere hacer el trabajo de empezar a investigar, de empezar a trabajar sobre la introspección especial, ¿no? Entonces, bueno, ¿queremos o no queremos? Por eso les digo, si la tarea se hizo, realmente los felicito y las felicito porque lograron trascender esa parte de ustedes que no quiere. Entonces, sí, Aide, esa Cleo. Entonces, si nosotros en este punto ya reconocimos esta parte de aquí, o la estamos reconociendo, porque acuérdense que esto es como una cebolla, ¿no? Todo el tiempo sacamos una capa y sacamos otra y sacamos otra y reconocemos un montón de cosas que hay detrás de cada capa, ¿no? Entonces, bueno, si hemos hecho la tarea de acá, vamos a pasar a la tarea de acá, ¿sí? Que habíamos dicho que era personal y familiar. ¿Qué vamos a hacer en esto de personal y familiar? ¿Qué vamos a colocar ahí? Vamos a agarrar otra hoja y vamos a analizar qué cosas son las que nos han quedado pendientes en lo personal y qué es lo personal y qué es lo familiar. Porque este es un tema bastante interesante relacionado con el trabajo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros se nos mezcla todo. Hola Lourdes, bienvenida. El trabajo en lo personal y en lo familiar a veces no sabemos diferenciarlo, pero necesitamos ver que nosotros como individuos, o como personas, está implícito todo esto que somos. Entonces, en torno a esto que nosotros hemos ido reconociendo de nosotros mismos, vamos a ir viendo qué nos ha quedado pendiente, qué no hemos podido concretar, qué no hemos podido hacer. Y entonces lo vamos a empezar a hacer. ¿Sí? Lo vamos a empezar a direccionar, pero como individuos primero. ¿Sí? Y en esto, como les decía, de lo familiar, me gustaría mucho que viéramos quién es, por ejemplo, la persona, ¿sí? ¿Quién es el hogar? ¿Quién es la familia? ¿Quién es? Porque todo eso nosotros creemos que lo sabemos, creemos que lo tenemos claro y realmente de claro a veces no tenemos nada. Entonces, nosotros como individuos es el primer punto, ¿sí? El segundo punto es el hogar. ¿Qué es el hogar? Me gustaría mucho, mucho, mucho que me dieran una opinión ustedes de qué creen que es el hogar. Porque hogar viene de hoguera, ¿sí? Hoguera es donde hay fuego. Entonces me gustaría que me dijeran o que me dieran una opinión de lo que es para ustedes el hogar. Por favor, lo que sea, no importa, a ustedes no les dé pena decir algo que creen que sí, que no, que... Es que bueno, a mí no me gusta solamente hablar y hablar y hablar y hablar, me gusta mucho que la gente participe, ¿no?
Y aquí, bueno, está medio complicado porque pues yo aquí hablo y hablo y hablo y no, no, o sea, está más difícil que ustedes interactúen conmigo, ¿no? Pero me pueden poner ahí, escriban por favor algo de que creen que es el hogar. De todas maneras, es para que se cuestionen, ¿no? ¿Qué es el hogar? El hogar, como les decía, viene de hoguera. Entonces, hay mucha gente que cree que el hogar es una casa, es un lugar donde la gente vive. La gran mayoría de las personas me dicen eso. Hogar es el lugar donde uno vive. El hogar es el lugar en donde nos deberíamos estar a gusto resguardados, ¿ves? Esa es la opinión que tiene la mayoría de la gente, ¿sí? Pero el hogar, como viene de hoguera, viene de fuego, es la unión que hay con nuestra pareja. Eso es el hogar. El hogar tiene que ver con fuego. Entonces, cuando hay una relación de pareja, dice Lourdes, en donde están mis vínculos más cercanos. Exacto. Pero resulta que los vínculos más cercanos están primero conmigo mismo. Y como estoy conmigo misma, eso es lo que voy a traer a mi vida. Esas son las relaciones que voy a traer a mi vida. Entonces, el hogar que voy a crear, es decir, la unión con mi pareja, ese va a ser el hogar que voy a crear. ¿Para qué? Para generar todo lo que va a haber a mi alrededor. Si no tengo una pareja, ¿sí? Realmente estoy creando como persona, pero no estoy creando como hogar. Necesito empezar a interactuar tanto conmigo misma como con otros seres humanos. Si no tengo relación con los demás, no tengo una relación con las demás personas, o no tengo una relación clara, digámoslo así, con las demás personas, ese hogar no se crea. Entonces, necesito a ese hogar, en ese hogar, empezar a trabajar desde mi persona, porque a veces queremos mejorar las relaciones de pareja o las relaciones que tenemos con otras personas, pero si nosotros no mejoramos con nosotros mismos, la relación con nosotros mismos, pues esa relación con el hogar no se va a dar como debe ser. Si partimos que de ese hogar se pueden tener hijos, esa viene a ser la familia en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una familia, que se los decía la semana pasada, una familia de origen, de dónde venimos nosotros. Esa es nuestra familia de origen, pero no es la familia que nosotros estamos creando a partir del hogar. Entonces necesitamos tener claro que como prioridad para nosotros va a ser lo que nosotros estamos creando, sin dejar a un lado la familia pasada o la familia de origen, ¿sí? Pero dándole prioridad a mi pareja, ¿sí? Que deben ser parejos, ¿sí? Pero bueno, eso hay mucha tela para cortar de eso, de verdad. El día 23 y 24 de noviembre vamos a estar dando un taller de parejas, pero bueno, no es solamente para parejas, es para personas solas también, ¿no? Pero
pero es un taller justamente para reconocer todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque la gente dice, no, pues en este momento estoy solo, no atraigo a nadie, las personas que atraigo son caos, etcétera, etcétera. Pero acuérdense, vamos a partir de nosotros como personas. ¿Qué está sucediendo aquí? Que en mi mandala estoy creando y generando todo eso, soledad, situaciones negativas con las relaciones con las demás personas, etcétera, etcétera. No quiere decir, si yo decido estar solo, que bueno, ¿no? Está muy bien. Pero si quiero una relación de pareja, ¿cómo la quiero? Para poderla atraer a mi vida. Pero partiendo del trabajo que yo tengo que estar haciendo. Entonces, fíjense, en la medida que yo voy trabajando sobre mi persona, es el hogar que voy a crear, es la familia que voy a crear, ¿sí? Porque la familia está relacionada con los hijos. Acuérdense, el hogar con la pareja, la familia con los hijos. Lo demás que se presenta es, nosotros decimos, puede ser la hermandad, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos pertenecer a algo. Por eso es que la mayoría de los seres humanos siempre busca o grupos espirituales o grupos religiosos o grupos relacionados con sociedades, ¿sí? O, por ejemplo, pertenecen a un club, ¿sí? Siempre, ¿por qué? Porque somos seres gregarios. Entonces, buscamos pertenecer a un grupo, buscamos pertenecer a algo. Entonces, la familia, ¿sí? Es la familia carnal, pero la hermandad es la familia espiritual que nosotros buscamos, o es la familia, esa familia que no es de sangre, ¿sí? Y el otro punto, voy a hacer un poquito más atrás del pizarrón para que se pueda, a ver, más atrás o más adelante, ahí, más adelante. Y lo otro es la sociedad con la que nosotros compartimos. ¿Sí? Es la sociedad con la que nosotros compartimos. ¿Con quiénes nos relacionamos? ¿Cuáles son las personas con las que nos relacionamos nosotros? Acuérdense que todo eso va a depender de el tipo de persona que somos. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros que está generando que atraigamos cierto tipo de relaciones en la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Entonces, nosotros no podemos decir, yo no estoy haciendo nada malo para que este mundo esté así, pero resulta que nosotros somos parte de ese mundo y somos parte de esa sociedad en la que vivimos. Entonces tenemos que tener claro que si nosotros hacemos un avance en nuestro autoconocimiento, es un aporte que nosotros le estamos haciendo al ánima mundi del planeta. ¿Por qué? Porque son átomos de conciencia que nosotros estamos liberando también hacia nuestro planeta. Entonces necesitamos tener claro esto, que mientras nosotros avanzamos internamente, también podemos ayudar a que otros seres humanos avancen. ¿Por qué? Porque se conectan con eso. Me gustaría saber si hay alguna pregunta de esta parte que estamos viendo. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué vamos a poner en esta lista de lo que queremos nosotros como personas y en relación a nuestra familia?
cómo es la familia que nosotros queremos. Pero primero tengo que saber qué quiero yo como persona, en lo personal, qué me ha quedado pendiente, qué no he podido hacer, qué no he podido lograr en la vida. Y empezármelo a proponer. Para que una vez que ya me he empezado a proponer ese tipo de cosas, pueda yo darme cuenta qué quiero en relación a mi hogar, o si quiero estar sola para toda la vida, o si quiero tener una pareja, y qué tipo de pareja es la que quiero para mí, para mi vida. ¿Por qué? Porque yo pido y quiero muchas cosas, pero estoy dispuesta a mejorar y a cambiar en relación a lo que quiero en la vida, a lo que quiero atraer en la vida. ¿Qué quiero en relación a mi familia? ¿Cómo quiero mejorar mi relación con mi familia? Tanto con mi familia de origen como la familia que yo estoy creando. Entonces necesito ver qué son las cosas que yo necesito cambiar o modificar o mejorar en mi vida para que eso trascienda, para que eso me ayude a ubicarme en las cosas que yo quiero y necesito en mi vida. Entonces, ¿y qué voy a compartir yo con la familia, con esa familia? Y de eso, ¿qué voy a aportar a la hermandad donde yo pertenezco? Y de eso, ¿qué voy a aportar a la sociedad en la que vivo? Porque en este momento, fíjense, están habiendo incendios por todos lados. Acuérdense que nosotros somos un microcosmos. Entonces, como estemos nosotros como humanidad, también va a estar el planeta. El fuego dentro de cada uno de nosotros también está relacionado con los aspectos de la ira. ¿Cómo estamos en relación a la ira? La guerra y todo eso, todo lo que está pasando, las crisis que están habiendo, tienen muchísimo que ver con cómo estamos nosotros como humanidad, como sociedad. Entonces hay fuego interno mal canalizado que lo que está haciendo es generando esas crisis a nivel del planeta. Nuestros antepasados decían que esta humanidad se acabaría por el fuego. Y no lo decían ahora, hace muchísimo tiempo que vienen diciendo eso. Entonces, estamos viendo que hay fuego por todos lados, pero porque está relacionado con el fuego interior también, con el fuego mal canalizado, con esa ira que se desparrama y que hace desastres y que nos da tanta cantidad de enfermedades y tanta cantidad de cosas, porque realmente las enfermedades son como, creo que se los dije en la primera clase, son como ese foquito rojo, cuando el carro se le dañan los frenos, por ejemplo, nos empieza a prender un foquito rojo, ¿no? Entonces, es exactamente igual, o sea, nos está mostrando cómo estamos nosotros como humanidad, nos está mostrando qué es lo que está pasando dentro de nosotros y qué está dañado, qué está atorado, en qué estamos fallando, ¿no? Pero pues nosotros no le prestamos mucha atención a eso. A veces le prestamos más atención al carro que a lo que el cuerpo nos está diciendo, a lo que el alma a través de nuestro cuerpo nos está diciendo. Entonces imagínense qué complejo que es esto, ¿no? O sea, prestamos atención más a las cosas de afuera que a las cosas de adentro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a colocar? ¿O cuál es el análisis que vamos a hacer en torno a eso? Pues, ¿qué tengo pendientes? Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, que es el vehículo de expresión. Hola Martita, ¿cómo estás? Te mando un beso grande. Si nosotros no cuidamos
el cuerpo que tenemos, que nos han dado, prestado en esta época. Entonces, ¿cómo queremos hacer un trabajo en el desarrollo de nuestra propia alma si realmente en las cosas básicas, en lo más tangible que es cuidar el cuerpo, cuidar de comer, alimentarnos mejor, de tomar vitaminas, de darle al cuerpo lo que necesita? Entonces, ¿cómo vamos a querer generar cambios a nivel de nuestra propia alma, ¿no? Si ahí es donde se expresa el alma. Entonces, ahí este es el vehículo que nos prestaron para empezar a adquirir conocimiento, para seguir o continuar un trabajo que venimos haciendo de otras existencias y todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que partir de ahí, de prestarle más atención a lo que nos dice. El cuerpo tiene una forma de hablarnos que si no le empezamos a prestar atención, no le vamos a entender. Y las enfermedades justamente son eso, o sea, son la forma de comunicarse del cuerpo, de hablarnos, de decirnos qué está necesitando. Así es, la enfermedad es la mensajera. Entonces a veces nosotros a la enfermedad la tildamos como de mala, ¿no? Y ahí puse un post en estos días en el Face, que justamente es de eso, ¿no? Que habla de eso, de la enfermedad, o sea, cómo la enfermedad nos ha ido mostrando o la enfermedad nos va enseñando dónde estamos atorados. Entonces, imagínense, en lo personal, ¿cuáles son las cosas que nosotros traemos que nos hablan? Y si vamos a hacer un trabajo de reconocer de qué familia venimos, de dónde venimos, aquí también tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo está el árbol de nosotros? Porque, por ejemplo, nos hacen, en la escuela nos enseñan un estudio, hola Darío, te mando un beso grande. Nos hacen hacer el árbol genealógico, ¿no? Pero resulta que el árbol genealógico que nos hacen hacer es solamente el nombre de los familiares y punto, ¿no? Y a veces que si tenemos alguna foto nos hacen que pongamos una foto. Pero realmente el estudio del árbol es que cada uno de nuestros ancestros nos dejaron una herencia. Y entonces de esa herencia nosotros ver qué nos quisieron dejar, cuál fue el mensaje que nos dejaron. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en México hay centros ceremoniales por todos lados, ¿sí? Dice Marta, nos enseña a vivir en coherencia con lo que sentimos, pensamos y hacemos. Exactamente. Hay centros ceremoniales por todos lados, ¿sí? Nuestros antepasados nos dejaron plasmado en pirámides, en petroglifos, en pinturas, códices y un montón de cosas que nos dejaron un legado. Pero resulta que nosotros de ese legado no le entendemos nada, no le entendemos ni papa, como les contaba la vez pasada de las leyendas que hay. Aquí en México hay muchísimas leyendas y yo me imagino que en todos los países tiene que haber leyendas que han dejado nuestros ancestros para que nosotros entendamos y comprendamos el mensaje. La gran mayoría de los libros sagrados siempre se han escrito en parábolas, se han escrito en leyendas, se han escrito en forma, por ejemplo, los cuentos chinos, que uno dice, es un cuento chino, pero no le entiende nada. Pero todos esos mensajes
son mensajes para la conciencia y para cuando la persona despierte y entre a reconocer o a un conocimiento donde pueda reconocer símbolos, signos y este lenguaje, ¿sí?, pueda hacer un trabajo y pueda transformarse, pueda autoconocerse y pueda sanar. No solamente sanarse a sí mismo, sino sanar todo el árbol. ¿Para qué? Para sanar también la descendencia. Dice Marta, cuando vemos el mensaje, sana todo el árbol. Claro, así es. Entonces, hay que reconocer el mensaje, porque lo puedes estar viendo, pero si no lo reconoces, y se los digo porque pues tengo muchos pacientes que trabajo con eso y pueden reconocer algo, pero si no lo trabajan, no se sanan. No es solamente verlo, porque yo al principio también creía que solamente cuando se veía algo, se sanaba. Hay que verlo, hay que reconocerlo y hay que liberarlo, hay que sanarlo. ¿Para qué? Para que sane todo el árbol, hacia arriba y hacia abajo. Entonces ustedes imagínense, en este punto, personal y familiar, ¿cuánto hay para trabajar? ¿Cuánto hay para trabajar? ¿Sí? Entonces, bueno, no es tarea fácil. Por eso les decía, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No le demos vueltas a esto. Porque si le damos vueltas, seguimos en lo mismo. El conocimiento es algo que abre áreas, puertas, abre cosas, pero hay que trabajarlo. ¿Sí? Por ejemplo, conocer, les voy a poner un ejemplo, ¿sí?, que hemos estado hablando de la carta astral. Conocer, ¿no?, todo lo que dice una carta astral sobre nosotros no implica que lo estés trabajando. Lo puedes estar leyendo y dices, mira, sí, es así, es asado y asado. Sí, sí, sí. Pero eso no implica que tú estés sobre todo eso que estás viendo en una carta astral. Cuando empiezas a trabajarlo, empiezas a integrar cosas, empiezas a liberar otras, empiezas a transformar. Y esa transformación va haciendo que se abran otras áreas y otras puertas y que puedas, las capas de esa cebolla, que se puedan ir desprendiendo y que se puedan ir abriendo hasta llegar al centro. Entonces, hay que trabajarlo, no lo dejemos así a la deriva y decir, no, pues sí, qué bonita la plática o qué interesante el tema, ¿sí? Si no, vayámoslo trabajando, por favor. Se los dije la semana pasada, por favor les pido, si vamos a hacer algo, hagámoslo de verdad. No le demos más vuelta a esto. Si lo hacemos, vamos a ir reconociendo y vamos a ir abriendo áreas de nuestra propia conciencia que han estado totalmente cerradas o olvidadas. Entonces, me gustaría, si tienen alguna duda de esto que estamos viendo, porque está bastante complejo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por favor, me gustaría mucho que interactuaran, pues, que interactuaran conmigo en relación a este tema, que siento que a veces se deja de lado, no se analiza, y me gustaría ver el punto de vista de ustedes también. Esto que yo les estoy planteando a todos es mi punto de vista, acuérdense. Es lo que yo he podido ver en mí, es lo que estoy trabajando en mí, pero por favor, o sea, creo que
A nadie le sirve lo que otros hacen, le sirve lo que uno mismo va haciendo o va logrando sobre uno mismo. Entonces sí me gustaría que si hay dudas de esto, alguna pregunta o algo de qué es lo que vamos a analizar aquí. Si queda alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganmela. De hecho, si hay personas que se conecten después, fíjense que me han estado escribiendo, personas que no se han podido conectar a la hora que he estado dando los temas, pero sí se conectan después y ven el tema. Entonces me han estado escribiendo en privado y me consultan y me hacen algunas preguntas. Entonces, siento que si ustedes hacen alguna pregunta o algo así, les va a servir también para las personas que en algún momento puedan ver el video después. Pregunta Angélica, ¿cómo empezar a sanarnos y sanar las generaciones pasadas? Y Marta dice, hay que ir a la acción. La semana pasada les comentaba que nosotros traemos heridas muy profundas, y no solamente personales, sino también de nuestros ancestros, porque seguramente nosotros también fuimos algún ancestro. Entonces, si nosotros queremos sanar esas heridas, necesitamos entrar a verlas primero. Necesitamos dejar de tener ese temor a ver en el pasado o a buscar en nuestro pasado, porque hay gente que dice, vive el presente, eso es lo que hay. Y sí, realmente vive el presente, pero cuando ese presente está lleno de llagas, de astillas, de cuestiones metidas y todo eso, pues hay que ir a sacarlas y a ver qué pasa, ¿sí? Entonces necesitamos hacer introspecciones sobre de dónde, el origen de eso, de dónde viene, ¿sí? ¿Por qué traemos esa información? Y transformar esa información que traemos. Es la forma en que nosotros podemos sanar, transformando la información equivocada que traemos, porque es una información que muchas veces está equivocada. ¿Por qué? Porque se ha vivido sin conciencia. Se ha vivido y se ha experimentado algo, pero en relación al miedo, a los temores, a las angustias, al sufrimiento. Entonces ahora hay que irlo a ver para sanarlo y vivirlo o revivirlo, pero con un nivel de conciencia diferente, para poder sacar la astilla, sacar la pus o lo dañado que hay ahí, y que el mismo cuerpo regenere toda esa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información está en el cuerpo, está en las células. Y uno dice, ¿cómo puede estar en las células? Sí, está en las células de nosotros, de todo el cuerpo. Recuerden que la psiquis no está aquí en la cabeza. La psiquis está en todo el cuerpo. Donde hay una gota de sangre, ahí hay psiquis. Entonces, nuestro cuerpo tiene toda la información. Por eso, por ejemplo, dice, es diabético. Y vas y te dicen, el doctor te pregunta, ¿quién de su familia, de sus ancestros, fue diabético? ¿Sí? Porque hay una información que se hereda, y esa información que se hereda se puede cambiar, se puede transformar, haciéndose consciente y sanando esa información, se puede sanar. Entonces, cada una de las cosas, por ejemplo, les voy a poner ejemplos diferentes. Hay personas que traen heridas de humillación muy, muy profundas, y esas heridas de humillación es porque hay ancestros que han sido muy humillados y se va cargando y se va pasando de generación en generación
esa información, ¿sí? Y hay veces que esa herida de humillación, la persona, para no seguir en ese punto de la humillación, humilla. Pero es lo mismo, ¿ves? Es el otro extremo. Entonces se van dando, es como que la pelota o la bola de nieve se va agrandando cada vez más. ¿Por qué? Porque en lugar de sanarlo, cometemos la otra cara de la moneda o nos vamos al otro extremo, ¿sí? De la información. Y entonces, en lugar de sanar, agrandamos la situación, ¿no? Pero bueno, es parte del aprendizaje. El alma no puede transformarse o sanarse si no ha pasado por muchísimas cosas, ¿no? Porque justamente a eso viene, ¿no? Dice Marta, gracias, gracias, te abrazo con el corazón. Igualmente, Martita, te mando un beso grande. Y bueno, y realmente esto que les estoy comentando es algo muy, muy, como les decía, puede ser muy sencillo, muy, muy sencillo, pero a la vez súper profundo porque no le prestamos la debida atención a esas cosas pequeñas, a esos detalles pequeños. Ya cuando veamos, por ejemplo, cuando empecemos a ver que corresponde a este área, ¿sí? El nombre, los apellidos tanto, como les decía, tanto de los abuelos como de las abuelas, se van a dar cuenta toda la cantidad de información que hay dentro de nosotros y que nosotros no la hemos ni siquiera visto, ni siquiera visto. Entonces ustedes imagínense, hay mucho, mucho por estudiar sobre nosotros, hay muchísimo, las fechas de nacimiento, todo eso, o sea, cuando empecemos a ver esa parte, van a ver que esto se va a ampliar cada vez más, ¿no? El aprendizaje psicoespiritual y psicoemocional se va a ir ampliando cada vez más y por supuesto esto también se va a ir ampliando cada vez más y bueno, y por lógica se va a ir ampliando el panorama o va a ir quedando más claro, sobre todo, más claro el panorama que tiene que ver con lo laboral y lo material de nosotros. Y vamos a poder reconocer por qué muchas cosas de las que traemos en relación a lo material está trabado, por qué en relación a lo laboral está trabado. Entonces, es maravilloso que nosotros podamos ir abriendo cada vez más ese autoconocimiento, esas áreas del autoconocimiento, porque nos va a ampliar tanto en lo espiritual como en lo material. Nos va a ir ampliando la visión de las cosas, nos va a ir ampliando el trabajo en nuestra propia vida, las relaciones en nuestra propia vida, porque a veces nos limitamos. Fíjense, hay mucha gente que dice, no, yo quiero estar solo, y a mí no me interesa tener relación de pareja, a mí no me interesa tener relaciones de amistades, yo vivo bien sola, prefiero quedarme tranquilo en mi casa, prefiero estar, me gusta la soledad, amo la soledad y bueno, de todo el trabajo que yo he estado haciendo de análisis de eso, hasta en eso podemos llegar a tener situaciones de autoengaño, ¿sí? Porque como seres humanos, nosotros somos gregarios. Muchas veces nos cerramos a tener nuevas relaciones, tanto de amistad como de pareja, como, no sé, de vínculos sociales y todo eso, muchas veces justamente por ese temor que nos ha generado relaciones complicadas, relaciones tóxicas, amistades tóxicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero acuérdense que todo eso es el reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Si nosotros nos aislamos,
pues nos estamos evitando convivir, y la convivencia es el mejor, como digamos, la mejor forma de autoconocernos. La convivencia es un libro abierto de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos observar y autoobservar tal cual somos, tanto en nosotros como en los otros, como en los seres que nos rodean. Y muchas veces no estamos dispuestos a ese autorreconocimiento a través de los otros. Entonces tendemos a aislarnos, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda de esto que estamos viendo. Angélica, ¿te quedó claro? ¿La pregunta que hiciste te quedó clara? Bueno, si no hay dudas de esto, me gustaría el tema dejarlo hasta aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer, mucho que trabajar, mucho que analizar. Entonces, lo básico, creo que ya lo vimos hoy, lo básico para ver sobre lo personal y familiar, ya lo vimos. Por eso les pido que por favor, si tienen dudas, preguntas y todo, háganlas, por favor, escríbanlas. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, escríbanme al WhatsApp también, ¿sí? Estuvimos viendo la semana pasada lo psicoespiritual y emocional. Hoy hemos visto para este lado, personal y familiar. Y bueno, hay mucho por hacer, como les digo. Dice Amalia, sí, muchas dudas. ¿Cómo obtener toda la información de las heridas del pasado? Bueno, primero y principal, ¿cómo cambiar esa información? Muy bien. Primero y principal, les comentaba que hay que hacer primero este trabajo, ¿sí? Analizar esto primero. ¿Por qué? Porque aquí en lo personal y familiar nos va a tocar hacer un estudio del árbol, ¿sí? Un estudio de nuestro árbol genealógico y ver cuáles son las enfermedades que tenían nuestra mamá, nuestro papá, ¿sí? Cuáles informaciones traían nuestros abuelos, que normalmente eso no lo hacemos, no analizamos nuestro árbol. Y acuérdense que nuestro árbol está aquí, no es algo pasado, está aquí. Nosotros traemos la información aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a hacer nuestro árbol, ¿sí? Me gustaría, y hoy comentaba justamente eso, tal vez de las personas que sí quieran seguir trabajando a profundidad con todo esto, hacer un grupo de WhatsApp con ustedes, con los que quieran, ¿sí? No es meter a todas las personas, ¿no? Sin que quieran, sino un grupo de WhatsApp donde las personas que quieran estar trabajando sobre esto a profundidad lo puedan hacer, y ahí hacer preguntas y hacer una cantidad de trabajos, como les digo, o sea, y poderlos ir orientando en relación a eso, porque yo veo que pueden llegar a tener muchísimas dudas, pero si no me escriben, si no trabajamos a profundidad con esto, pues se va a quedar en el tema nada más como una charla más. Y yo siento que eso, si ustedes están conectados aquí, es justamente porque les interesa el tema del autoconocimiento, ¿sí?
como les decía la semana pasada, he visto cantidades de videos de gente que vende cosas, que enseñan a pintarse, a arreglarse, y son temas muy interesantes, ¿sí? Para mucha gente, que hay hasta 35.000 personas conectadas. Y nosotros en un tema, por ejemplo, como el del autoconocimiento, tenemos 5, 8 personas conectadas, máximo a veces 10. ¿Por qué? Porque es un tema demasiado profundo y no toda la gente quiere profundizar. Entonces, si ustedes quieren hacerlo y queremos trabajar, pues escríbanme por favor y hacemos un grupo de WhatsApp y empezamos a trabajar y nos sacamos dudas y ahí todas las preguntas que ustedes tengan y todo lo que quieran, pues lo empezamos a ampliar, ¿no? A verlo de una manera más profunda y sobre todo dudas personales, ¿no? Porque a veces aquí quizá les dé como pena porque pues está el grupo abierto, ¿no? Pero si ustedes quieren, hacemos el grupo de WhatsApp y empezamos a trabajar con más profundidad y darles puntos claves para cada quien, ¿no? Porque no todos venimos con la misma información, ¿ven? La información se puede cambiar, María, sí se puede cambiar, pero siempre y cuando se conozca, se reconozca, como decía Marta, se vea cuál es la información que uno trae y pueda hacer meditaciones profundas de introspección y cambiar y transformar esa información. ¿Sí? Yo les comentaba la vez pasada que estuve haciendo unos trabajos con relación a mí, ¿no? Yo he venido trabajando de muchas cosas, porque hay muchísima información, tanto de la parte de mi papá como de la parte de mi mamá. Y en meditaciones he podido ver cosas que digo, qué impresionante, o sea, yo nunca me imaginaba que a mí me querían como varón, ¿sí? Que mi papá y mi mamá querían un niño. Y en una meditación lo pude ver, o sea, pude verme en la panza de mi mamá y mi papá y mi mamá esperándome a mí y queriendo un niño, ¿sí? Entonces, pude verlo, o sea, pude sentirlo. Y esa información la tuve que transformar y la tuve que cambiar y la tuve primero que aceptar tal cual es y después cambiar la información. ¿Por qué? Porque cuando una mamá a una niña la esperan como un varón, hasta las hormonas que produce la mamá, hasta los ideales que puede llegar a tener esa criatura que viene a la vida, tiene otro tipo de información. Entonces, a mí me gustaban cosas, por ejemplo, que tenían que ver mucho con los niños, ¿sí? No me aceptaba como mujer, no me aceptaba, había muchas cosas de mí que no las quería. Entonces, se tienen que cambiar, se tienen que transformar, se tienen que aceptar, ¿ven? Entonces, a eso me refiero con que la información se puede transformar, ¿sí? Hay trabajos que se pueden hacer en meditación, en terapia, hay muchas formas en las que podemos trabajarlo. Entonces va a depender de cada quien, cuál sea la forma de cada quien, porque no es igual la forma de una persona con la de otra persona. Yo les puedo decir, eso a mí me funcionó, pero no sé si a ustedes les funciona, ¿sí? Eso es lo que me funcionó a mí, lo que me ha estado funcionando a mí. Entonces hay que encontrar lo que a cada uno de ustedes le funciona. Por ejemplo, hay pacientes en donde hago un tipo de terapia y le funciona, pero a otros si le hago la misma terapia no le funciona, entonces tengo que cambiar de terapia. ¿Sí me explico? O sea, por eso es que muchas veces a la gente no le funcionan las mismas cosas y siguen ahí, siguen haciéndolo, pero si no les está funcionando, cambien eso. Cambien de trabajo porque no es el que a ustedes les va a funcionar. Y busquen el que a ustedes les funcione. ¿Sí me explico? Dice Aide, sí quiero seguir trabajando en mí. Le entro al grupo de WhatsApp. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Y entonces voy a hacer el grupo,
Se va a llamar autoconocimiento y autoconciencia, y las que quieran o los que quieran me dicen. Yo también me apunto, dice María. Muy bien, muchísimas gracias. Y así pues, los que quieran, vamos a hacer el grupo y los voy agregando y vamos trabajando, ¿sí? Esto es algo que de verdad nos va a servir muchísimo a todos, porque en lo que yo pueda ir avanzando, también van a avanzar ustedes. En lo que cada uno de ustedes pueda ir avanzando, nos va a ayudar a avanzar a los demás, y así sucesivamente, ¿no? Porque todas las dudas, las situaciones, o sea, nos vamos a ir pudiendo acompañar en este proceso de trabajo, ¿no? Entonces, si alguien más tiene alguna otra duda o algo, espero las preguntas, y si no, pues hasta aquí el tema. Espero que les haya servido, espero que les sirva para seguir avanzando y trabajando en el autoconocimiento. Les mando un abrazo, un beso grande, enorme, 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 y muchas bendiciones, que tengan una bonita noche. María Elena, te mando un beso grande, ya estamos terminando. Comenzamos exactamente a las 7:30 en punto, nada más que estuvimos hablando como 10, 15 minutos y la gata me apagó la compu, así que tuvimos que reiniciar. Entonces, bueno, van a ver el tema como en dos partes. Les mando un abrazo. Entonces, por favor, cualquier cosa, escríbanme al WhatsApp, que es 442-255-1603. Y para las personas que están en el extranjero, es más 521-442-255-1603. Dice María Elena, continuamente me sueño que ando perdida. Claro, ¿será algo de mí? Pregunta. Claro que sí, Mari. Tu inconsciente te está mostrando eso, que estás necesitando ubicarte, ¿sí? Ubicar tu camino, ubicar tu lugar. Entonces, sí te recomiendo que, bueno, que hay que volver, que hay que encontrarte, ¿sí? Te tienes que encontrar. Entonces, el inconsciente, a través de los sueños, te muestra y te habla en ese lenguaje, ¿no? Te está diciendo que andas perdido, ¿sí? No te has encontrado a ti mismo. Bueno, muy bien. Les mando un beso grande y bueno, saben que siempre están en mi corazón. Les mando un abrazo. Que tengan bonita noche.